Muy buenas tardes para todos, juntos venceremos. Bienvenidos a este en vivo de la emisora Minuto de Dios de Bogotá. Los saludos, soy el padre Javier Rivero, sacerdote eudista, director de la emisora Minuto de Dios en Bogotá. Feliz de acompañarlos en esta tarde para este en vivo, orando juntos un Padre Nuestro por la vida. Y lo hemos venido haciendo con diferentes personalidades, personajes reconocidos y destacados en diferentes campos de la vida nacional. Hoy de manera especial vamos a estar con un sacerdote muy reconocido, muy querido, es el padre Rodolfo Londoño, un sacerdote con una gran experiencia pastoral, evangelizadora y carismática, que actualmente se encuentra en España, pero que es colombiano. Y ya lo veo aquí conectado con nosotros para participar en este en vivo, así que vamos a darle paso al padre Rodolfo Londoño. Los saludo a todos ustedes que se van uniendo aquí para participar en este en vivo. Gracias por estar aquí. Saben también que me pueden conseguir en las redes sociales como el padre Javi, @el padre Javi. Gracias por estar ahí. Vamos a darle a nuestro padre Rodolfo. Juntos venceremos. Padre Rodolfo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, padre Javier? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, padre, gracias a Dios, muy bien y muy contento y agradecido de que usted nos haya destinado este tiempo para compartir con nosotros, con los seguidores de la emisora Minuto de Dios en Bogotá, en este en vivo, juntos venceremos, orando un Padre Nuestro por la vida. ¿Cómo está usted, padre? ¿Cómo ha pasado estos días de cuarentena? Entendemos que está en España en un proceso de formación. Sí, estamos en Madrid en este momento, en una especialización en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de la Arquidiócesis de Madrid. Y bueno, pasando la cuarentena con las dificultades, pero también con las gracias especiales que nos está dando el Señor a través de este tiempo de pandemia, que tiene sus situaciones difíciles desde la perspectiva humana, pero también tiene sus gracias especiales desde la dimensión espiritual. Y que si se los entregamos al Señor es un tiempo de crecimiento, un tiempo de aprendizaje y un tiempo de encuentro con Él. De manera Bueno, especial. sin duda que sí. Padre Rodolfo, ¿qué está estudiando en este momento? Y que aprovechemos y nos cuente algo de su vida, de su trayecto y experiencia sacerdotal hasta el día de hoy. Sí, estoy haciendo una especialización en teología de la nueva evangelización y catequesis. Es una teología pastoral, una teología aplicada. Entonces, estamos en este momento haciendo una especialización en esa área. Más o menos son 2 años, 2 años y medio que vamos a estar, ¿Y si Dios cuánto así lo lleva? permite. No, medio año. Empezando. Llevamos 6 mesecitos apenas, sí. Apenas llevamos 6 meses. Estamos ya en el segundo semestre, por así decirlo, pero el primer semestre era como de ambientación, era un tiempo para hacer una evaluación de toda la teología y propiamente ya la especialización la empezamos este semestre. Entonces, llevamos un semestre y este es el segundo. Y bueno, muy contento, muy feliz por esta oportunidad que me brinda el Señor de aprendizaje, porque tenemos que dar razones de nuestra esperanza, para dar razones de nuestra fe y razones de nuestra esperanza, pues qué mejor que capacitarnos, formarnos y aprender cada día más para poder servirle a la iglesia y al Señor de una mejor manera. Esa es Claro. como la idea. Y hasta ahora, de esos estudios que lleva, que hasta ahora está en esta fase, digamos, inicial, ¿qué le ha llamado la atención? ¿Qué le ha parecido interesante de lo que está estudiando? Porque teología pastoral, pues tiene unas aplicaciones muy concretas a la vida de la iglesia y usted ha sido un sacerdote también muy entregado a la pastoral. Sí, es muy bonito encontrar la doctrina, encontrar el piso teórico, el fundamento de todas las cosas que nosotros de una u otra manera como sacerdotes estamos abocados a hacer.
Entonces es importante tener ese fundamento tanto en el magisterio como en la palabra de Dios, como en la tradición y en los padres de la iglesia. Pero también ve uno que el trabajo pastoral que se hace en Latinoamérica es de avanzada comparativamente con lo que se realiza en Europa, ¿cierto? Lamentablemente Europa está para reevangelizar. Entonces, Claro. desde la perspectiva práctica y la parte empírica de nosotros es muy grande, pero es importante llenarnos de este marco doctrinal y tener los fundamentos y las bases teóricas para poder sustentar un mejor ejercicio de la pastoral. Entonces, lo más bonito es eso, poder encontrar en la tradición de la iglesia, poder encontrar en los padres de la iglesia, poder profundizar un poco en las Sagradas Escrituras, poder profundizar en los documentos de la iglesia, en el magisterio de la iglesia y encontrar las bases de todo el trabajo que nosotros de una u otra manera estamos realizando y encontrar perdone la expresión, no estamos inventando el agua tibia, sino que es el espíritu que ha ido caminando en torno a la iglesia, que ha extendido la labor de Jesucristo a través de la historia, que está presente, que está real y que ha venido manifestándose durante toda la historia de la iglesia. Ahí ha estado presente el Espíritu Santo y ha estado soplando. Tenemos una materia que se llama Pedagogía de la Fe y es muy interesante porque nos muestra que no solo la fe tiene una doctrina, sino que tiene una pedagogía y esa pedagogía no es otra más que la que usó Jesucristo. Y la pedagogía de Jesucristo es la pedagogía del Espíritu Santo, de la experiencia, de la Wow. presencia de Dios. Sin esa experiencia religiosa, la doctrina queda en el aire. Sin esa experiencia religiosa, la liturgia es un mero rito. Sin esa experiencia religiosa, quedaríamos solo en conceptos moralizantes. Entonces es importante la doctrina, es importante la liturgia, es importante la moral, pero todo eso basado en una experiencia religiosa. Lo que dice el Papa Benedicto XVI en la Deus Caritas es que el cristianismo no es un concepto teórico ni es un cambio moral, sino que es el encuentro con una persona, la persona del resucitado, Jesucristo que está vivo y resucitado, y cuando nos encontramos con Él, esa experiencia es una experiencia fundante y profunda que nos transforma y que nos lleva a cambiar la vida. He ahí las bases. Maravilloso. ¿Y cómo fue, a propósito de eso, el encuentro suyo con Jesús y el surgimiento de su vocación y ministerio? Bueno, bendito sea el Señor. Eh, yo crecí en colegios siempre católicos. Mi mamá fue religiosa. Durante 8 años hizo los votos temporales. Cuando iba a hacer los perpetuos, yo creo que hizo como un pacto ahí con la Virgen y me enredaron a mí en ese cuento, porque ella seguro dijo, me salgo del convento, pero te ofrezco un hijo. Y ahí quedé yo matriculado desde esa época. Entonces, sí tenía las bases cristianas, mi mamá fue religiosa dominica de la Presentación, eh, y crecí en colegios católicos, en colegios, la gran mayoría del tiempo estudié en colegios del Opus Dei, y entonces tenía los principios, los valores y todo eso. Pero después entré a la universidad, en la universidad estudié Derecho en la Pontificia Bolivariana y estaba dedicado al estudio y la vida de un universitario normal, la vida de un joven normal, y me fui cada vez más alejando de Dios, alejando de Dios. Y cuando terminé la carrera, pues yo creía que tenía todo lo necesario. Tenía la profesión, tenía el dinero, tenía la novia, tenía las rumbas, tenía todo, pero había un vacío existencial allí en lo profundo de mi corazón. Y fue gracias a la renovación carismática donde tengo ese encuentro personal con Jesús vivo y resucitado. Primero en el Seminario Siervos del Espíritu Santo en La Ceja, Antioquia. Allí empecé a ir a las Eucaristías en La Ceja. Vivía en Medellín, había terminado ahí Derecho y en Bolivariana, y iba a la Ceja, a los retiros, a las convivencias, a los encuentros. Y mientras en semana, en Medellín, iba a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde está el padre John Mario Montoya, allí en Medellín, sacerdote budista. Y Claro. entonces Medellín no me perdía pues las misas del padre John Mario, y cada que podía un retiro espiritual, una actividad, un congreso, lo que sea, en La Ceja, en Siervos del Espíritu Santo, y ahí empezó
ese encuentro personal con un Dios vivo y resucitado. No había tenido esa experiencia. Lo tenía intelectualmente, sabía cuáles eran los principios y los valores cristianos, pero por supuesto eh, iba a la Eucaristía con cierta frecuencia, cada vez menos, pues obviamente, pero no había tenido ese encuentro, esa experiencia. Y fue a través de la gracia de la renovación carismática católica donde tuve ese encuentro personal con el Señor. Y después de ese encuentro personal con el Señor, ya yo quería era estar todo el tiempo con Él, porque entendía que tenía un llamado particular y lo había dejado de lado durante todo el tiempo. Y pensaba que Dios me llamaba a ser abogado y me llamó fue más bien a ser abogado espiritual, más que jurídico. Y Claro. sentí ese llamado y ya seguí en los siervos del Espíritu Santo, porque incluso ahí fue donde tuve mi primera experiencia del Señor, en el seminario Siervos del Espíritu Entraste al Santo en La Ceja. seminario. Sí, a La Ceja. Ya. Ya después de, ¿Y te ordenaste ahí y todo? sí, claro, yo me ordené en Río Negro para la diócesis de Sonsón Río Negro, pero en la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Nuestra asociación no es una comunidad religiosa, sino que somos clero diocesano asociado para vivir un carisma particular, y es el carisma de la experiencia de la renovación carismática. Entonces ahí bebí de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, pues este gran obispo. ¿Lo eh, conociste personalmente? no tuve esa gracia. Monseñor muere en 1993, yo estaba apenas terminando el bachillerato en esa época, no tuve la fortuna, pero bebe uno pues de toda de toda esa La doctrina y literatura y todo que dejó. sí, el legado, el ejemplo, el testimonio, las charlas, todo. Se respira, Monseñor Alfonso Uribe. Uno va a La Ceja y respira porque dejó un legado tremendo. Las fundaciones, es como ir uno a Minuto de Dios, uno sienta ahí a Rafael García Herreros. Entonces, son los dos grandes pilares de la renovación carismática en Colombia. Grandes Claro que amigos, sí. Rafael García Herreros y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Entonces, cada uno en su estilo fueron grandes motores de la renovación carismática en Colombia y nos han dejado un legado y un testimonio y un ejemplo que es difícil de emular y que estamos llamados a seguir. Sin Sí, duda que sí. Para ti que eres carismático, que viviste esta experiencia, qué es la renovación carismática? Y esto porque mucha gente que nos está viendo ahora o que nos escuche a través de la radio, eh, se preguntará, ¿qué es eso de la renovación carismática? ¿Qué les puedes decir? sí, la experiencia de la renovación en el espíritu no son manifestaciones exteriores. El que no la conoce y simplemente ve la fachada, ve la superficie, ve la corteza, no entiende la profundidad que subyace en la experiencia de la renovación en el espíritu. San Juan Pablo II decía que era una devoción especial hacia el Espíritu Santo y hacia la oración. Realmente, la renovación carismática católica no es en sí un movimiento. El cardenal Suenens, que es uno de los grandes motores, propulsores de la renovación, decía que es una corriente de gracia. Es una corriente de gracia que como tal está llamada a permear a toda la iglesia y que por tanto como movimiento está llamado incluso a dejar de existir, porque el fin de la renovación es renovar toda la iglesia. Y más que un movimiento de la iglesia, es la iglesia en movimiento, decía Suenens. Entonces, es esa experiencia del Espíritu que viene a renovar todos los ámbitos de la iglesia y que viene a renovar al individuo. Por tanto, una persona que sea carismática no es aquella que ore en lenguas o que alce las manos o que aplaude. Es mucho más que eso, es aquel que vive en el Espíritu, aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Hay 5 objetivos básicos de la renovación y en esos 5 objetivos básicos podemos ver el fundamento mismo de ella. Primero, un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Entonces la renovación te lleva a tener un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Lo segundo, una apertura a la acción del Espíritu Santo. Entonces tú te abres al Espíritu Santo, que por cierto, grandes teólogos lo llaman como el gran desconocido, al que Sí. estamos llamados a conocer. Lo tercero, un ejercicio activo de los dones y carismas. O sea, Dios actúa, está vivo. Lo raro fuera que no obrara, lo raro fuera que no sanara, lo raro fuera que no hablara. Por supuesto, si está vivo, actúa, obra, y no es una cosa del pasado, es una cosa del presente y del futuro, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuarto, y es muy importante, es un crecimiento en santidad.
La renovación carismática no es simplemente para vivir exterioridades, no es simplemente para pedir gracias o milagros. Es, el Espíritu Santo, su principal función es santificar, así como el Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Entonces nos tiene que llevar a la santidad personal, porque si no, se convierte simplemente en una máscara. Y quinto y último, la evangelización, el mandato misionero. El carismático es aquel que es enviado a evangelizar en la iglesia y desde la iglesia. Entonces, la renovación carismática nos lleva a eso. ¿Qué es la renovación? La experiencia de un Cristo vivo y resucitado que nos abre a la acción del Espíritu Santo, que nos hace ejercer nuestros dones y carismas para vivir en santidad e ir y transmitir ese mensaje de la buena nueva del reino a todo el mundo. Muy bien, en la renovación carismática, esta corriente de gracia que tú mencionas así y que el Papa Francisco también ha estado refiriéndose a ella de esa misma manera, como corriente de gracia, tiene una experiencia muy propia, pues digamos que identifica mucho la renovación, no es que sea de ella, sino que es de la iglesia toda, y es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es ese bautismo? Se lo puedes hoy explicar a la gente? ¿Y quién lo puede recibir? ¿Cómo se recibe? ¿Qué efectos tiene este bautismo en el Espíritu? Es muy bonito porque hace algunos años tuve la fortuna de ir a un retiro mundial de sacerdotes de la renovación carismática en Roma, hace no sé, hace cuántos años, 4 o 5 años que pudimos tener la fortuna de estar con el Papa Francisco. Y una de las cosas que más nos costaba a nosotros como carismáticos era utilizar esa expresión. Yo recuerdo que a nosotros siempre nos decían, tengan cuidado, esta expresión no la entienden muchos, es criticada, eso del bautismo en el Espíritu es otro bautismo, o que la renovación está promoviendo un nuevo bautismo, es otro sacramento. Y entonces utilizábamos una expresión que era un poco, que clarificaba, que era un poco menos compleja, en la efusión del Espíritu Santo, vivir una efusión del Espíritu Santo. Pero en ese retiro hace como 4 años, escuché al Papa Francisco decir textualmente, necesito que ustedes extiendan la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y utilizarlo del Papa, o sea, bautismo en el Espíritu, tal cual, Claro. no efusión, no, bautismo en el Espíritu, que es un nombre original. Desde la experiencia que tienen en Estados Unidos estos universitarios que tienen un retiro espiritual y viven la experiencia del bautismo. ¿Y el bautismo qué es? Es renovar las gracias bautismales, no es un nuevo bautismo. Nosotros recibimos unas gracias en el bautismo y esas gracias especiales que hemos recibido en el bautismo hay que renovarlas porque, como dice San Pablo, a veces entristecemos el Espíritu Santo, a veces apagamos el Espíritu Santo, y hay cristianos que son expertos extintores, aquellos que apagan el Espíritu Santo en otras personas. Entonces, muchas veces tenemos apagado, tenemos entristecido el Espíritu Santo. Por eso la expresión efusión también ayuda a entender mucho. Lo dice el padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. No es un bautismo del Espíritu que viene de afuera hacia adentro, sino que es una experiencia de adentro hacia afuera. Hay una efusión interior porque ya hemos recibido ese Espíritu Santo, pero no le hemos dado el dominio ni la autoridad. Entonces es renovar las gracias bautismales en nosotros. Y eso hacen estos jóvenes universitarios en Estados Unidos que van a un primer retiro espiritual para eso, para pedir el Espíritu Santo, que ya tienen el bautismo, que haya una efusión interior y tienen esa primera experiencia del bautismo en el Espíritu, y eso se extiende en Estados Unidos y se extiende en el mundo entero. No porque haya nacido allí, sino porque renuevan una experiencia fundante en la iglesia, que es la experiencia de Pentecostés. El bautismo en el Espíritu no es otra cosa que vivir el Pentecostés personal. Así lo decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, el Pentecostés personal. Esa experiencia que tienen los apóstoles cuando están en el cenáculo junto a María y el Espíritu Santo los toma y hace posesión y autoridad de ellos. Por eso decía que un carismático no es aquel que tiene expresiones exteriores, sino aquel que se deja dominar por el Espíritu Santo. Y lo hace mediante diferentes manifestaciones y expresiones peculiares que son individuales. O sea, cada persona la vive de una manera distinta. Por eso no se puede venir a decir taxativamente, no, es que tienes que sentir esto, o tiene que pasar esto.
cada persona de manera personal, el Espíritu Santo actúa en ella. Una persona que ahora nos está escuchando, yo mismo, cualquiera de nosotros, se emociona de saber que esto existe, el bautismo del Espíritu Santo, y que se puede recibir ese Pentecostés personal. ¿Cómo lo puede recibir una persona común y corriente? Un laico, un joven, una persona que ahora mismo nos está escuchando, oyendo y dice, ve, yo deseo ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? De las cosas más bonitas que nos marca el Concilio Vaticano II, de los mejores legados que nos deja el Concilio Vaticano II, es esa apertura de la experiencia de Dios. Porque creímos en un tiempo que la experiencia espiritual era para unos cuantos elegidos, para unos grupos selectos como de superhombres que podían tener este tipo de manifestaciones. Entonces, estas manifestaciones han existido en la Iglesia durante toda su historia, no es una cosa nueva, no es que apareció ahora con el Concilio Vaticano II. Todos los santos han sido carismáticos y han tenido estas experiencias de bautismo en el Espíritu. Pero creíamos que eso era para un grupo reducido de cristianos selectos. El Concilio Vaticano II nos abre a la experiencia de las primeras comunidades cristianas y volvemos a la tradición y nos damos cuenta que era algo que recibían los primeros cristianos todos y cada uno, que todos estaban llamados a hacerlo, que todos lo podían recibir y que no son gracias que recibimos por méritos personales, sino por pura misericordia de Dios. Incluso en estos días que estamos leyendo el texto de Hechos de los Apóstoles, hoy incluso tenemos una discusión que cómo así que los paganos, que por qué los paganos los vamos a bautizar. Y dice Pedro, pues ayer lo decía, ¿cómo no lo va a bautizar si recibieron el bautismo en el Espíritu? Si el Espíritu Santo los tomó, o sea, ¿cómo les voy a negar yo lo que Dios mismo les está dando? Entonces, tal vez no entendemos hoy la expresión, pero es muy fuerte desde la perspectiva histórica. O sea, si los paganos reciben el Espíritu Santo, eso es para todo el mundo. Ese era el pensamiento de los judíos. ¿Cómo así es para todos? Pide con fe. La palabra del Señor tiene un texto que repetimos mucho, que a nosotros los carismáticos nos gusta mucho. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, toqued a la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca a la puerta se le abre. Si vuestros padres saben dar cosas buenas, vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Qué hay que hacer? Abrir nuestro corazón y pedírselo con un corazón sincero. Y el Espíritu Santo viene a transformar. No es para un grupo, ni siquiera es que tienes que ser santo para recibirlo. No, al contrario. Recíbelo para que Él te santifique. Nosotros no recibimos a Dios porque seamos santos, recibimos a Dios porque Él es santo y para que nos haga santos a nosotros. Abrir nuestro corazón y disponernos que Dios actuará en nosotros y en nuestras vidas. Muy bien, maravilloso. Tenemos todos que pedirlo, entonces en oración, buscarlo, desearlo hasta obtenerlo. De todos estos carismas, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, también hablamos de un florecer de los carismas y de los dones, por eso también se habla de renovación carismática. Los carismas fue un tema que en algún tiempo de pronto se tocó menos, hoy en día se toca más y hay muchos escritos ya en el magisterio de la Iglesia y demás, muchas alusiones al tema de los carismas, de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué palabra nos dice sobre eso, sobre los carismas, sobre los dones? Sabemos que se habla de dones extraordinarios, fantásticos, como la sanación, los milagros, la profecía, la liberación. Bueno, ese es un grupo de carismas. También hay otros como ordinarios, entre comillas, pero no porque sean menos, sino porque son, digamos, más comunes y de uso más común, más cotidiano. Y la gente a veces, uno se encuentra con que la gente dice, yo no sé qué carisma tengo. ¿Será que yo sí tengo carismas? Porque yo no sé cuál tengo. De pronto a mí Dios no me ha dado, a tal persona sí le dio
tantos carismas y como si a ellos no les dieran. ¿Qué nos comparte sobre ese tema? Bueno, hay como dos hipótesis que hay que plantear antes de hablar de los carismas, que es importante para poner un fundamento seguro. Lo Sí. primero es que el carisma, charis, el carisma por antonomasia, es el Espíritu Santo. Carisma, el regalo por antonomasia es el Espíritu Santo. Él mismo es el gran carisma al que debemos pedir, al que debemos buscar. Él mismo. Porque a veces nos centramos en los carismas del Señor y no nos centramos en el Señor de los carismas. Entonces, ser carismáticos no es tanto por los carismas, por la multiforme gracia del Espíritu, sino por el Espíritu mismo, que es carisma. Y lo segundo es que el centro del Espíritu Santo, la principal misión del Espíritu Santo, no está en los carismas, sino está en la santificación. Y lo mostramos, la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus carismas los conoceréis. Y a veces cuando estamos abocados a conocer un poco más del Espíritu, nos centramos en esto de los carismas y nos gusta lo extraordinario, las sanaciones, como dices tú, eso es extraordinario, eso es bonito, eso es hermoso. Pero nos quedamos allí y se nos olvida que el resaltado, el subrayado en la Escritura no está en los carismas, sino están los frutos. Y Gálatas, en el capítulo 5, versículos 20 y pico en adelante, ahí nos hablan de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y nos muestra que los frutos del Espíritu son más importantes que los carismas del Espíritu, porque es por sus frutos que los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, amor, alegría, benignidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, paciencia, bueno, etc. Entonces, esos frutos es lo que me marca a mí. Yo sé que tengo el Espíritu Santo no por los carismas del Espíritu. Porque dice San Pablo en la carta a los Corintios, y esta es la tercera idea fundamental, que los carismas son para el provecho común. ¿Para qué tengo un carisma? Para el bien de la iglesia. Entonces, ese carisma que puedo recibir no es para mí, es para el provecho de la iglesia. Y yo puedo recibir ese carisma aun cuando yo no tenga la plenitud del Espíritu, aun cuando yo no esté lleno del Espíritu, aun cuando yo no me esté dejando guiar por el Espíritu, para no utilizar una expresión que se nos confunda aquí sacramentalmente. Entonces, yo puedo no ser guiado por el Espíritu Santo, puedo no dejarme dominar por el Espíritu Santo y tener carismas. Y eso es lo que no entiende. Entonces la gente va tras los carismas y no se da cuenta que la Sagrada Escritura nos enseña que debemos ir tras los frutos. Los santos eran personas carismáticas, los carismas se van a mostrar, pero tú distingues una persona llena del Espíritu Santo y dominada por el Espíritu Santo por los frutos, no por los carismas. Eso es, hay que resaltarlo, esto es fundante, porque podemos terminar nosotros como las iglesias de nuestros hermanos esperados, entonces buscando los grandes milagros y buscando las grandes conglomeraciones de gente donde hay manifestaciones exteriores, y aquí sí está el Espíritu. A ver, ¿sí está el Espíritu? El Espíritu es para el provecho común, hay un montón de gente, Dios puede utilizar al que quiera, Dios utiliza al que quiera, porque es para el provecho común. Pero el Espíritu, ¿cómo sabes tú que está? Ah, por los frutos. Y cuando se habla de iglesia, el fruto fundamental del Espíritu Santo en la iglesia es la unidad. Y la iglesia católica es la que marca esa unidad. Incluso los padres de la iglesia dicen claramente, donde está el Espíritu, está la iglesia. Y donde está la iglesia, está el Espíritu. El Espíritu, su manifestación principal, incluso en Pentecostés lo vemos, habían partos, medos, elamitas, gente del Ponto, Capadocia, Frigia, Panfilia, y todo el mundo escuchaba en su propia lengua, que había unidad. Eso marca el Espíritu Santo. Entonces, antes de hablar de los carismas es fundamental hablar de los frutos. Antes de hablar de los carismas hay que hablar qué función tienen los carismas, que es para provecho común, y entonces yo puedo condenarme aun cuando tengo un carisma. Y hay gente que puede cobrar, por ejemplo, por un carisma. Y si yo hago eso es simonía. Y tengo un carisma, pero es condenación para mí. O puedo enorgullecerme y llenarme de soberbia por un carisma. Y la gente recibe, Dios me utiliza, pero es condenación para mí.
Y tercero, que el carisma por antonomasia, o sea, el fruto del Espíritu por antonomasia es la unidad. Allí se manifiesta. ¿Usted quiere ver dónde está el Espíritu Santo? Unidad. Porque el demonio divide. Por eso el sectarismo no es fruto del Espíritu, es fruto de la carne. Y lo vemos claramente en Gálatas, cómo se nos muestra los frutos del Espíritu. Entonces, donde ve usted división, sectarismo, usted dice, pues, aunque se manifieste extraordinariamente. Ahora, además de eso, que es el énfasis en el cual nosotros tenemos que fundarnos, claro que hay manifestaciones exteriores. Es que es lo normal, porque si Dios está vivo y es para el provecho común, si nosotros nos abrimos y nos dejamos usar, Dios habla. La gente me dice, Padre, Dios habla. Pues claro, es que está vivo, ¿cómo no va a hablar? Dios habla. Lo que pasa es que la gente a veces cree, cuando oímos carismas extraordinarios, espera como que Dios le hable, pues como en un eco, o que se le aparezca quién sabe cómo. No, en lo profundo de nuestros corazones habla de las maneras más sencillas. Los carismas extraordinarios no son cosas maravillosas con rayos y centellas. Cuando ya los empezamos a vivir, nos damos cuenta que de una manera tan sencilla Dios nos habla y manifiesta y realiza la sanación en o me habla al corazón, en lo profundo de mi alma. Lo que pasa es que no estamos sintonizados. En la medida que nos sintonizamos, ustedes que están en emisoras, saben que si uno no sintoniza bien el dial, escucha la interferencia. Si sintonizamos nuestro oído del corazón, nuestro oído espiritual, vamos a empezar a escucharlo y vamos a empezar a ver gracias especiales de Dios y vamos a empezar a ver bendiciones de Dios. Es absolutamente normal, pero teniendo en cuenta los 3 punticos anteriores que te hablé. Pues padre, a mí me parece realmente extraordinario esto que nos estás compartiendo, porque quizás entonces también nos hace falta, así como en ciertos momentos se le ha dado fuerza y énfasis a los carismas, que no hay que dejar de hacerlo porque son regalos del Señor, pero a la par tiene que estar también este tema de los frutos. También enfatizar en eso, los frutos del Espíritu, no solo los carismas, sino los frutos del Espíritu. Podríamos hablar de una renovación fructífera católica, ¿o cómo será eso? Lo necesitamos. Sí, sí, claro, por supuesto, pero recuerda que el énfasis ahí cuando decimos carismática no es tanto por los carismas, sino por el carisma, que es el Espíritu Santo, por el Espíritu. Entonces esa es la renovación. Por eso algunos no solo dicen renovación carismática católica, sino renovación en el Espíritu, También, para manifestar qué significa carisma. Exacto. Ese sí lo necesitamos todos. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. No somos nada, por supuesto. Voy a echar una cuña aquí. Sí. Por ejemplo, el Pentecostés que voy a celebrar el Pentecostés el 31 de mayo con las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, unas monjitas preciosas, la Madre Gabriela, y hemos dicho, vamos a desarrollar los frutos del Espíritu. Entonces, durante ese Pentecostés, que lo vamos a hacer a través de YouTube, lo que vamos a desarrollar es el tema de los frutos y los predicadores y todo para profundizar en el tema de los frutos, porque a veces se nos olvida esa área y sin eso no somos nada. O sea, ¿de qué me sirve a mí que yo ilumine a otros si yo no me ilumino? Yo no sé si tú te leíste la Divina Comedia. Una de las cosas que más me impactó a mí en la Divina Comedia es el purgatorio, y muestra un hombre de un purgatorio que está ciego y por detrás tiene una lámpara. Yo leí eso jovencitico, pues en el colegio, y a mí me impactó ese purgatorio de ese hombre. Yo decía, pero ciego y con una lámpara atrás. Y cuando le preguntaba a Dante Alighieri, ¿por qué estás ciego y tienes una luz atrás? Dice, porque iluminé a tantas personas, pero no fui capaz yo de llevarme a la luz. Y después cuando lo leía a la luz de la experiencia del Espíritu, decía, a nosotros sacerdotes, a nosotros carismáticos, ¿cuánto nos puede pasar? ¿Cuánto nos puede pasar eso? ¿Cuánto nos puede pasar eso? Entonces, por eso es necesario tener el Espíritu, que es el carisma por antonomasia, para que primero me santifique, y desde mi experiencia de santificación, ahí sí ser diáfano y bendición para otros. Muy bien, todo esto entonces conduce a una experiencia, a una vivencia de santidad. Tú lo has dicho, es uno de los objetivos de la renovación, es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces viene la pregunta, ¿qué es ser santo? ¿Y cómo ser santo hoy en día en este contexto que tenemos en el mundo actual? Es la pregunta del millón. Sí, claro. Sí, mira,
hay muchas definiciones, pero todas nos llevan a lo mismo. Ser santo no es otra cosa más que llegar a la estatura del hombre perfecto, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Así lo explica San Pablo. Ser santos es ser otros Cristo, porque Cristo es el santo del Señor, es el santo de Dios. La palabra santo que se utiliza en el Antiguo Testamento, kadosh, el santo, es el apartado, el separado, el que es completamente del eternamente otro, de la alteridad, del trascendente. O sea, ya no soy mío, sino que soy completamente de Dios. San Pablo lo diría de esta manera: ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y si no lo vemos solo desde una perspectiva cristológica, sino más eclesial, tomando la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, tendríamos que ubicar ahí a la Santísima Virgen María como modelo de iglesia y como modelo de santidad. ¿Y qué es lo que hace que María sea santa? María es santa porque María desaparece. Ser santo es desaparecer para que se muestre Dios, que es realmente el Kadosh, el otro, el terrible, el fuerte, el poderoso. Terrible desde una perspectiva teológica. A veces tenemos una dimensión de la santidad muy apocada. Creemos que el santico es el tontico, el bobito, el calladito, ay, como es de santico. Pero decía mi mamá por ahí: de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las turbias me libro yo. Entonces no tiene nada que ver con ser silencioso o callado o no decir nada, porque yo puedo ser silencioso o callado y por dentro tener mi corazón revuelto. Tiene más que ver el tener la capacidad de desaparecer para que aparezca. María es grande porque se hace pequeña. María se invisibiliza porque ella sabe quién es el poderoso. Proclama mi alma la grandeza de Dios, porque ha mirado la humillación, la bajeza de mi esclava. Entonces la santificación es otra cosa más que la capacidad de desaparecer, la capacidad de empequeñecerme, la capacidad de invisibilizarme para que aparezca el Señor. Como dice Juan el Bautista, requiere que yo disminuya para que Él crezca, para que se manifieste Dios en mí, que es realmente el santo. Si es por mis propios méritos es imposible. Recuerda que el relato del joven rico, como cuando dice ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? No es otra cosa más que preguntarle ¿cómo hago para la eternidad? No, ¿cómo hago para ser santo? Podríamos decirle ¿cómo hago para ser santo? Porque el santo es el que va a la vida eterna. El santo es el que va al cielo. El santo es el que gana esos méritos, porque puede entrar en la presencia de Dios. Y cuando Jesús le dice qué tiene que hacer, dice la palabra del Señor, que agachó la cabeza y se fue muy triste porque era muy rico, porque tenía muchos apegos, porque se mostraba mucho él. Y riqueza en un sentido genérico de la palabra, no estábamos hablando de bienes. Tu riqueza puede ser tu conocimiento intelectual, tu riqueza puede ser tu ego, tu riqueza puede ser un apego emocional. Entonces esa persona de la cual estás apegado, esa es tu riqueza. Es eso que te impide desaparecer por completo, es aquello a lo que te estás aferrado. Entonces dice que se fue muy, muy, muy triste y los apóstoles se miraron todo y dice, ¿y entonces quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser santo? Entonces, ¿quién va a ser santo? ¿Por qué? Bueno, los apóstoles tienen una perspectiva judía y sabemos que para los judíos el rico era el bendecido. Si una persona era rica era porque era bendecida, si una persona era pobre era porque Dios la había castigado y había sido un pecador. Una visión judía que Jesús viene a transformar completamente y nos muestra que no tiene nada que ver eso con Dios y que antes Dios dignifica al pobre, dignifica a la mujer, dignifica al niño, dignifica al enfermo, a todo lo que la sociedad judía había apartado, Jesús la dignifica. Pero ese es otro tema. Entonces cuando los apóstoles dicen, ¿y entonces quién podrá salvarse? ¿Qué pasa? Dice Jesús, para el hombre es imposible, pero no para Dios. ¿Qué nos está mostrando allí? Que la salvación es una gracia que viene, es un don que viene dado por Dios. Esa posibilidad de ser santo, claro, por supuesto tengo que poner mi apertura de corazón, pero es una gracia dada por el Señor. Es el Espíritu Santo que viene y me santifica desde adentro. Cuando yo trato por mis propios méritos, la ley no me justifica. No soy capaz de justificarme, no soy capaz de ser santo, no soy capaz de llegar. Por eso el pueblo de Israel no lo logró. Porque por mandatos, por meras obligaciones exteriores no logramos ser santos. ¿Qué es ser santo? No, pues no matar, no robar, no. Entonces Jesús le dice, espérate, una cosa te falta.
anda, vende todo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Es entrega tu vida para que yo te guíe, para que yo te ilumine, para que yo sea el Señor de tu vida. Porque solo mandatos es simplemente una experiencia moralizante. Entonces podemos ser buenos, hay gente que es buena, Padre Javier, y la encontramos en nuestras parroquias, en tantas partes. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie. Entonces yo me voy para el cielo. Y la palabra del Señor dice que no basta con no ser bueno. Hay un santo muy bonito que yo quiero mucho, San Alberto Hurtado, tú lo debes conocer, el santo chileno, dice, Y lo digo. es, es, es bueno no hacer mal, pero es malo no hacer el bien. Y el santo no es solo el que no hace mal, ahí me quedo corto, no, es el que se deja guiar por Dios para hacer el bien. Entonces una transformación interior, volviendo a la experiencia de la renovación y con eso concluyo. Cuando yo era un muchacho, yo iba a misa porque mi mamá me decía que si no iba a misa, pues Dios me iba a condenar. O mi abuelita me decía que me iba para el infierno. O tenía las obligaciones y yo iba a misa pues obligado. Y bueno, tengo que ir a misa porque es un pecado no ir. Pero hasta que no tuve la experiencia fundante con el Señor, ya no iba a misa los domingos obligado. Ya iba a misa todos los días porque iba al encuentro con el Señor. Es desde adentro donde se empieza a cumplir esa santidad. Es el desaparecer yo para que aparezca Él y desde adentro Él guíe, transforme y dirija toda mi vida. Por eso tengo que reducirme yo para aparecer Él. Santo no es el que no peca. También dice alguna expresión. Santo es el que ama mucho, el que está apasionado por Dios, apasionado. Y hoy es día para ser apasionados por Dios, apasionados por Dios. Y esta experiencia que estamos viviendo de pandemia tiene que llevarnos a apasionarnos por Dios y a encontrar que todo lo que habíamos puesto la fe y la esperanza y con todo lo que donde creíamos nosotros que estaba la felicidad, todo eso es efímero, pasajero y deleznable. Y que lo único realmente duradero es lo espiritual, es lo que está en el interior y es desde adentro donde podemos ser santos, no es de afuera cumpliendo obligaciones exteriores. Pues Padre Rodolfo, es muy agradable y muy edificante escucharlo, hablar a usted de toda esta experiencia de renovación en el espíritu, carismática, en el carisma fundamental que es el Espíritu Santo. Y yo creo que los oyentes, los que nos ven, con esto están teniendo una experiencia también de Dios y de motivación a buscar a Dios, a buscar y a pedir el Espíritu Santo, a vivir y actualizar ese Pentecostés. Y creo que es como una invitación de este compartir que estamos teniendo hoy. Ya casi para ir terminando, porque el tiempo se va tan rápido, quiero preguntarte esto. El Papa Francisco, bueno, tantas cosas para hablar del Papa Francisco en esta línea de renovación de la iglesia y demás, pero recientemente nos dijo, estamos en un mundo herido, en un mundo que aparentemente buscaba la salud y pretendía la salud, pero realmente es un mundo enfermo. Y estamos viviendo en este momento toda esta gran pandemia con una emergencia sanitaria que ha puesto a la luz esa enfermedad del mundo que no es solamente física, que no es solamente, sí, así de biológica de un virus, sino que es humana también. Es una enfermedad humana, social, donde hay muchos males que tenemos que enfrentar y que nos están desafiando a todos. Te pregunto, ¿cómo sanar este mundo? Te pregunto, ¿cuál es el papel o la presencia del Espíritu Santo para esta generación, para este momento? ¿Dónde está el Espíritu Santo en medio de esta pandemia? ¿Qué carismas o gracias necesitamos para este tiempo o qué frutos han de manifestarse? ¿Cómo vivimos este Pentecostés en medio de un mundo herido, en medio de un mundo enfermo, en medio de un mundo egocéntrico, que fue muy materialista, que endiosó el dinero y que ahora está luchando por sobrevivir? Sí, es bien interesante ver las
paradojas de esta pandemia que yo pienso que nos muestran el sinsentido de la humanidad. Fíjate que eh, antes de hablarte del espíritu, que tengo que hablarte un poquito de la experiencia del Pentecostés hoy, quisiera mostrar cómo esta pandemia nos muestra la gran contradicción e incoherencia. Mira, lo primero, no queríamos sacrificio. La palabra sacrificio era sacada completamente del vocabulario de las personas. Todo lo que fuera sacrificio o dolor no queremos. Queremos vivir relajados porque es un mundo entretenido. Vivimos en el mundo del entretenimiento. Entonces la gente quiere estar dispersa, quiere estar entretenida y para eso vivir una humanidad animalizada, es decir, desde la epidermis, desde el placer. Entonces yo simplemente tengo experiencias de placer que me satisfagan, que me hagan sentir ese gozo, pero ese gozo es momentáneo. El placer es propio de los instintos, el placer es propio de los animales, el placer deshumaniza, me entretiene y me deshumaniza, porque lo que es propio del hombre es la razón y la voluntad. Son las características del hombre por tener un alma espiritual. Entonces, todo lo que sea sacrificio y dolor no me sirve, porque no me deja sentir placer. Entonces, el aborto, ¿por qué? Pues yo no voy a sacrificar por otro. Yo no me voy a sacrificar por otro. Yo no tengo por qué sacrificar. Es mi cuerpo, yo no tengo que sacrificar. La eutanasia, ¿por qué? Porque el dolor es malo. El dolor no tiene sentido, hay que sacar el dolor del mundo. La ideología de género, ¿por qué? Porque es mi tendencia, y si es mi tendencia, es mi placer, es mi deseo, yo tengo que vivir los deseos, las tendencias que haya interiores en mí. ¿Y qué nos muestra esta pandemia? Que si no nos sacrificamos, no nos salvamos. Que sin sacrificio no hay redención. Hoy aplaudimos todas las tardes, todas las noches, ¿a quiénes? A hombres y mujeres que se están sacrificando. Y nos está mostrando a la fuerza esta pandemia que el sacrificio es bueno, que el dolor, cuando tiene un sentido trascendente, es renovador y que es salvífico, que el sacrificio no es malo, que nos habían vendido que el sacrificio no. Todas las cosas buenas en la vida se hacen con esfuerzo y sacrificio. Si tú quieres ser un profesional, tú tienes que estudiar. Si tú quieres ser un hombre adinerado, tienes que trabajar. Una madre, ¿cuánto le cuesta tener un hijo en el vientre 9 meses y después parirlo y después educarlo? Pero no hay gracia más grande que ser mamá. Entonces, primera mentira, el hedonismo a ultranza. Hay que desmitificar eso del sacrificio porque solo los que se han sacrificado, me tengo que quedar en mi casa haciendo una cuarentena. Y si no hago esa cuarentena, se pierde el mundo, se pierde el mundo, se pierde mi familia, perdemos todos. El sacrificio es importante. Entonces el hedonismo queda desvirtuado. Segundo, ya los digo más rápido los otros, el egoísmo. Solo me intereso yo. No me importa el otro, pero hoy nos damos cuenta que si el otro no se cuida y si el otro no está bien, me perjudica a mí. Entonces queda desvirtuado el egoísmo. Nos metieron el egoísmo, nos metieron el hedonismo y eso son mentiras. Es que yo necesito el otro, entonces yo no tengo que tolerar al otro, como que ahí, que viva ahí, que no se meta conmigo, no, yo tengo que ser caritativo con el otro porque si el otro se perjudica, me perjudico yo. Entonces estamos intercomunicados, somos hermanos, hay fraternidad. El materialismo, ¿qué hago yo con un Ferrari parqueado en la puerta? ¿Qué hago con 10.000 carteras en mi closet o 10.000 zapatos, como tienen las señoras? ¿Dónde las saco en esta pandemia? ¿Para dónde? Para ir aquí al crucero. El crucero de mi cuarto a la cocina y de la cocina a mi sala. Eso es el crucero que usted puede andar ahora, porque todos esos cruceros se llenaron el materialismo cayó al suelo, el hedonismo cayó al suelo, el egoísmo cayó al suelo. Es más, esta pandemia, si no fue provocada por eso, sí se extendió por eso. ¿Dónde se extiende? En Milán, en la gran cumbre de modas, en donde, en Luisiana, en New Orleans, donde había ese gran carnaval, en donde hay excesos, en donde hay materialismo, hedonismo y consumismo, ahí se expande la pandemia y impide que eso se reduzca. En las grandes urbes donde surge el egoísmo a ultranza, como en New York, ahí vemos las consecuencias. Entonces, esta pandemia nos hace cambiar, tenemos que cambiar el chip. El sacrificio es importante. A mí me tiene que importar el otro es valioso.
Las cosas más importantes no se consiguen con dinero. Lo más importante es tener mi familia, que la tengo al lado. Eso es lo más importante. Entonces nos cambia completamente el chip. Yo pienso que esta pandemia nos está hablando. Y es la misma humanidad que en su interior tiene una dimensión espiritual. Y por estar entretenidos se nos había olvidado esa dimensión espiritual. Y ahora la fuerza que estamos ahí encerraditos, nos toca mirar hacia otro aspecto. Bueno, ¿y qué más hay? Ah, es que hay una dimensión interior. Y ahora que me decías, ¿dónde está el espíritu? No, es que el espíritu en Pentecostés surge en la crisis. El cristianismo es hijo de la crisis, es hijo de la cruz, es hijo de la persecución, es hijo del dolor. No es un lugar ajeno a nosotros. El cristianismo nace en la crisis. La experiencia de Pentecostés viene en medio de una persecución. Entonces, este es el lugar por excelencia. Y es que en las situaciones límites es donde la gente se ve abocada a dejar de estar entretenida y mirar hacia la profundidad de su interior. Esta situación lo lleva a la persona a dejar de estar entretenida en bobadas, en Netflix, en pornografía, en compras, en centros comerciales, y la hace mirar en su profundidad. Cuando mira en su profundidad, ¿con quién se encuentra? Con el Espíritu de Dios. Entonces, esto es una experiencia de gracia, porque nos hace a nosotros aterrizar y mirar lo que es realmente importante y cambiar el chip de todas esas mentiras que nos habían dado del hedonismo, del consumismo, del materialismo, del egoísmo y etcétera. Bueno, podría hablar mucho de este tema, pero Claro, no, maravilloso, en verdad que padre, extraordinario, todo esto que nos está compartiendo es de una riqueza enorme y sé que da muchas luces a todas las personas que están recibiendo este mensaje sobre estos tiempos y cómo vivirlos en Dios, en el Espíritu. Quizás estamos en el mayor momento de gracia para vivir el más grande Pentecostés en el mundo de los últimos tiempos. Y a eso tenemos que apostarle todos, orar, clamar y trabajar por ese Pentecostés, a propósito que ya está muy cerca, la celebración. Entonces, que venga esa primavera del Espíritu profetizada y anunciada muchas veces para la iglesia y para el mundo, que venga un gran tiempo del Espíritu. Pues nos toca ir cerrando y vamos a orar ese Padre nuestro por la vida. Yo le quiero pues agradecer, Padre, su compañía, su presencia, este compartir. Y si nos anima en un momento de oración sencillo, como usted lo quiera hacer, y con ese Padre nuestro por la vida, precisamente, porque estamos en esa lucha por la vida humana, y por la vida espiritual, por la vida de Dios en todos nosotros. pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la fuerza del Espíritu Santo vamos a colocarnos en este momento en las manos de Dios Padre todas nuestras necesidades y nuestra vida, el que es el autor de la vida, el que es el creador de la vida, que tome nuestras vidas y que tome la vida de la humanidad. Amado Padre Celestial, hoy colocamos la vida de tantos que en este momento nos ven, la vida de tantos que sufren, la vida de tantos que te necesitan. Tú eres el dueño y Señor de la vida. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta hora. Que envíes tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada corazón, sobre cada familia, sobre cada uno de los que de una u otra manera hoy abren sus corazones para recibirte. Señor y dador de la vida, Espíritu de Dios, ven en esta hora. Ven y bendice, ven y sana, ven y libera, pero sobre todo ven a santificarnos, Espíritu de Dios. Yo les invito a que abran su corazón, a que abran su alma completamente a esta acción del Espíritu para que haya una efusión en ustedes a través de este Padre nuestro que vamos a rezar. Que sea el Espíritu Santo, que oremos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que pensemos en el Espíritu, que sintamos en el Espíritu, que existamos en el Espíritu. Que el Espíritu de Dios tome posesión de nuestra mente y pensamientos, de nuestro corazón y sentimientos, de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Que Él tome completa autoridad y control de nuestra vida y que con Él y en Él podamos decir
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Digamos entonces todos juntos en el Espíritu de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y Padre Dios, te damos gracias por este tiempo compartiendo con tu Hijo, el Padre Rodolfo. Te damos gracias por su vida y su ministerio, por la palabra y el don que has puesto en él y que comunicas a través de él para todos. Señor, bendícelo, protégelo, guárdalo, llénalo de tu espíritu y de tu gracia. Bendícelo siempre, Señor. Y a todos nosotros, danos hambre y sed de ti. Danos una gran pasión por ti. Haznos apasionados por Jesús y apasionados por tu espíritu. Y que seamos los agentes, los servidores, los testigos de un nuevo Pentecostés para todo el mundo, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, Padre, en realidad maravilloso este encuentro. Por ahí algunos escriben que lo invite después. Creo que lo voy a seguir invitando, Padre. De verdad que sí, gracias. Quiero contarle que este en vivo lo vamos a guardar, lo vamos a subir al canal YouTube de la emisora Minuto de Dios de Bogotá. También vamos a subir un artículo mañana para los que lo quieran ver, pero ya en forma escrita, en la página de la emisora bogotá.minutodedios.fm. Y bueno, ahí va a estar disponible para todos. Aquí quedará colgado también en esta página de @Minuto de Dios FM. Quiero agradecerle, Padre, por Me manda una copiecita. ¿Cómo? Me manda una copia del video. Ah, claro que sí. Porque ya queda grabada en IGTV, entonces se puede mandar la copia y todo. Perfecto. Te la voy a enviar a través de Camilo, ya sabes. Ahora, y a todos los que participaron, gracias por estar aquí. Espero que en una próxima volvamos a compartir pronto, Padre. Juntos Sí. venceremos. Bendito sea el Señor. Yo tengo un programa en Medellín y no lo había podido volver a hacer porque por esta cuestión de pandemia ya están conectadas todas las emisoras. Pero Sí. tengo un programa los domingos allá en Minuto de Dios Medellín. ¿Cómo se llama tu programa o se llamaba? Se llamaba Manda tu fuego. Manda tu fuego. Manda tu fuego. Vamos Sí. a tenerlo muy presente. A ver cómo hacemos si estamos conversando, Padre. Sí, qué rico que lo pudiéramos tener en Bogotá, sería muy, muy chévere, porque como se hizo en Reta, ya con el padre Carlos Paneso empezamos el programa Manda tu fuego. Claro que sí, maravilloso. Lo vamos a tener en cuenta. Gracias por seguir esta cuenta @Minuto de Dios FM. Al Padre, Padre, ¿dónde lo consiguen en sus redes? Sí, @Rodolfo Andrés Londono, ahí en Instagram y en Facebook me buscan Padre Rodolfo Londoño. En YouTube también, Rodolfo Londoño. Ahí vamos a tener el domingo 31 de mayo el Pentecostés a través de YouTube. Perfecto, Entonces, muy bien. un abrazo, Padre Javier, gracias por la invitación. Muy bien, y a mí me consiguen en las redes sociales como el Padre Javi, @el Padre Javi. Gracias por seguirnos ahí y seguir todos evangelizando y pidiendo este nuevo Pentecostés. Juntos venceremos. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Dios le Gracias, Padre. Chao, pues.